Bien, ya estamos de vuelta. Esta semana uno de los temas que ha generado más preocupación probablemente tiene que ver con el balance hídrico que se hizo por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General, la Dirección Meteorológica de Chile. Hay una proyección muy preocupante respecto a la escasez hídrica que está viviendo nuestro país. Después de una década de sequía, en el mes de julio en particular se vivieron registros que no se veían en más de 72 años respecto al alza de temperaturas y a la falta de lluvia. Por supuesto que hay preocupación también desde el punto de vista de los sectores productivos que se pueden ver afectados por este escenario. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el director del Centro de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy. Gracias por el contacto, Alex. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto de conversar contigo esta mañana. Alex, bueno, el escenario que entrega este informe es sumamente preocupante. No es sorpresivo probablemente porque desde hace mucho tiempo que venimos hablando de este problema. Pero ¿qué impacto tiene en los sectores productivos en nuestro país el informe que se ha entregado esta semana? Sebastián, primero es contarte que la sequía que estamos viendo o la hipersequía que ha acuñado nuestro colega René Garro de la Universidad de Chile y que ha estado documentada afectaría a todos los sectores productivos que están en el Valle Central. Y cuando me refiero al Valle Central, principalmente al sector agrícola, al sector de seguros, y tú me dices, pero ¿cuál es la relación entre seguros y otro tipo de productos? Al sector inmobiliario en forma futura y al sector sanitario. Y esos ya son tres de los sectores, sin contarte el manufacturero, porque todo necesita agua para poder avanzar. Sí, claro. Entonces, cuéntame. Sí, Alex, ¿y cuál es el nivel de riesgo que enfrentan? Me imagino que cada uno de ellos, en la medida en que son más o menos intensivos en el uso de agua, enfrentan escenarios distintos. Pero ¿cuál es realmente el riesgo que enfrentan con el escenario hídrico que tenemos en Chile hoy? Por lo menos en el plano agrícola, la disminución paulativa de producción y las pérdidas de cosecha. Piensa que este es un fenómeno que tenemos menos precipitaciones y obviamente más altas temperaturas. Eso afecta los ritmos fisiológicos de las plantas y obviamente los niveles de producción cambian. Y eso hace de que el comportamiento del agricultor sea a cambiarse a cultivos de menor intensidad de uso hídrico o por el contrario a aquellos que tienen riesgo de mayor valor para el agua que pueden estar utilizando. Al final la escasez hídrica encarece los factores productivos. Un ejemplo, no sé si tú te reíste, pero en la caja, por ejemplo, que se repartió durante la pandemia, por ejemplo, no habían lentejas chilenas, digamos, y algo que puede parecer irrisorio, pero eso es lo que está ocurriendo. Están desapareciendo productos de la mesa, eso hace que haya menos producción, encarecimiento de los productos de la canasta básica, que ya ha aumentado mucho más que el IPC de los alimentos que vienen registrando, digamos, y esos medios, ha aumentado mucho más que el IPC tradicional y ese sería el impacto directo a nivel de consumidores y a nivel de seguros, ojo, porque recuerda que hay seguros agrícolas que en un fondo han sido contratados cuando tú no tienes, por ejemplo, alcanzar la producción, por ejemplo, de venta. Sí, ya hablaremos de los riesgos financieros, que es un tema súper interesante asociado al cambio climático. Pero respecto al sector agrícola, por ejemplo, Alex, es un riesgo que va en cadena, ¿no? Porque el precio de los alimentos, como bien decías tú, a nivel mundial ha ido subiendo. El índice de la FAO está en niveles altos respecto a una década atrás. En ese sentido, ¿hay riesgos, crees tú, a corto, mediano plazo de problemas de acceso a alimentos asociados precisamente a este escenario hídrico? Mira, a mí me tocó en la FAO entre 2017 y 2019 ver de que hasta esa fecha era posible alimentar a todo el mundo. Hace 2 días atrás la FAO mandó una señal de alerta de que esto podría ser no posible. Eso nos pone en dos planos. Uno, no creo que todavía Chile que haya un desabastecimiento, eso está muy lejano todavía. No obstante, lo que vamos a ver es que la cantidad y obviamente la diversidad de alimentos va a disminuir. Y eso significa que vamos a tener que importar desde otras latitudes cosas que ya no vamos a poder producir en Chile. Eso significa que no solamente va a cambiar la canasta básica ni sus precios, sino también tu balance nutricional va a cambiar. Vamos a permutar alimentos, o sea, comer saludable, que lo que nos gusta y que hoy está de moda, va a salir caro. ¿Ya? Eso y eso significa que va a afectar a gran parte de la población y se nos va a devolver en índices de obesidad, no se nos va a devolver en tasas de diabetes y otros tipos de enfermedades que están relacionadas a la nutrición. Eso es por lo bajo. Sí. Entonces,
Eso es lo que está vaticinando la FAO y en Chile eso ya podría estar ocurriendo. Nosotros publicamos el año 2019 un primer artículo sobre ese indicio y podríamos estar viendo ese cambio en las canastas básicas y de hecho estamos investigando rápidamente la encuesta de presupuestos familiares para ver cómo está comiendo hoy día la gente, que puede ser simplemente condicionante por precio. Sí. Alex, y respecto a las posibilidades de solución, ¿hacia dónde debería avanzar la estrategia para evitar los escenarios más dramáticos y más perjudiciales en los sectores productivos? Descontando el acceso al agua potable, que es un tema en sí mismo muy grave y muy importante, pero poniendo el foco en los sectores productivos, en el agro, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones a la vista? La solución a la vista en el agro es, literalmente, es cultivar, en este momento tener planes de adaptación al cambio climático, que significa presentar cultivos que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Más que pedir más agua, es como nosotros empezamos a tener herramientas de agroecología u otro tipo de sistemas de producción que permitan mantener con estas condiciones climáticas, porque estamos plantando como si estuviésemos plantando hace 30 años atrás. Lo segundo, que aunque tú hayas dejado fuera el sistema de agua potable, tenemos que movernos rápidamente al reuso de agua. O sea, en un fondo aquí el reuso de agua en domicilio y el retrofitting de lo que ya está instalado, porque ojo, ni siquiera hemos partido el reuso de agua en las nuevas construcciones inmobiliarias, sino en un fondo en las que están ya existentes. Sí. Eso va a tener que moverse rápidamente porque se está perdiendo mucho. Y tercero, la construcción de ciudades, que en el Valle del Maipo tenemos Santiago, Casablanca, dejar de regar con agua potable, digamos, y plantar pasto, digamos, o sea, empezar a tomar medidas de adaptación en términos del agro, que no es solamente riego precisión, sino empezar a cultivar de acuerdo a las condiciones, ya planes de adaptación de cosecha de agua, de transferencia, de compartir el agua en medio de turnos de forma un poco más inteligente, como se ha hecho. Y poner una política industrial agrícola, que es lo que no le gusta a Chile, digamos, poner política industrial, porque eso es como conducir el mercado hacia la adaptación al cambio climático de una. Eso es lo único que nos queda. Alex, tú hacías el vínculo con el sector financiero y me parece que es un tema bien interesante porque ahí hay una palanca de cambio también importante, ¿no?, respecto a dónde se invierten los recursos finalmente por parte de los fondos de inversión, los mismos bancos, etcétera. ¿Cuáles son los vínculos que se hacen entre este escenario hídrico y el mundo financiero? Mira, en este minuto el fondo financiero está un poco ensimismado con lo que se llaman indicadores ICG, o sea, Environmental, Social Governance. Me parece espectacular. Lo que no ellos han transitado es a evaluar el riesgo climático de sus inversiones. Significa que tus ahorros, mis ahorros, las pensiones y cualquier instrumento financiero que hoy día está yendo hacia empresas, debiera poder los bancos migrar directamente a instituciones financieras a medir el riesgo climático del colapso de ese tipo de industria. O sea, nosotros hoy día podríamos tener fondos mutuos, inversiones en temas de AFP o inversiones incluso de préstamos en fondos o en empresas que tienen un gran riesgo climático. Eso significa que si esa empresa colapsa, nuestros fondos también colapsan. Claro. No existe hoy día una medición financiera en eso. No están haciendo los bancos midiendo el riesgo financiero en términos del colapso climático donde están sus inversiones. Hoy ya están ellos poniéndose sus propios indicadores. Para hacer unas finanzas sostenibles, que es lo que hoy día está de moda, requerimos hoy día que se empiecen a medir y a premiar, ojo Sebastián, ojo, conducir el mercado, premiar aquellas empresas que no solamente tienen menores indicadores de riesgo, sino que tienen planes de adaptación al cambio climático, claro, porque tu dinero y mi dinero van a estar más seguros. Sí, efectivamente, y hay una capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Y el curso de acción en el sector financiero que es sumamente relevante y hace más importante el punto que planteas. Alex, gracias por conversar con nosotros para analizar desde otro punto de vista también lo que está ocurriendo en nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Sebastián.